Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Maca, Marca la Pauta. Hoy, martes 5 de julio del 2022. Como siempre, en la grata compañía del periodista Mauricio Córdoba. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, Macarena, ¿cómo te va? Pero muy buenas tardes, buenas noches ya, por supuesto. Estamos junto a ustedes acá en el Marca la Pauta de Radio Valparaíso, que transmitimos los martes y jueves a las 19 horas a través de todas las señales y plataformas de Radio Valparaíso con mucha actividad, Macarena, y hoy día con un programa distinto, dada la circunstancia, Macarena. Por supuesto, ayer, evidentemente, lo que marcó la pauta noticiosa del país fue la entrega de la propuesta definitiva de la Convención Constituyente que se hizo en una ceremonia que ya les pediremos a nuestros invitados que la comenten. Se hizo ya en forma oficial y por eso hoy día hemos querido invitar precisamente a dos actores de esos constituyentes. El primero de ellos, que ya está en pantalla, ya está al aire, es el abogado Raúl Celis. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Hola Macarena, hola Mauricio, muchas gracias por la invitación Hola. a Maca Marca la Pauta de Radio Valparaíso. A ti, como siempre, te agradecemos tu disposición. Sabemos que tuviste un año literalmente, ¿cierto? Clavado. Un año calendario sin pausa, con una tremenda cantidad de trabajo y responsabilidad. Y bueno, como comentaba recién a nuestros auditores, hoy día hemos querido dedicar este primer programa de julio justamente a una conversación sobre lo que se entregó ayer, tanto la parte de forma como de fondo, y también sobre lo que viene, porque se viene en 2 meses más una elección tremendamente significativa para el país, como es el plebiscito que tiene, como todo plebiscito, solo dos opciones, ¿cierto? Apruebo o rechazo la propuesta que hizo la Convención Constituyente. Lo primero, Raúl, porque tú estuviste allí, es que nos comentes un poco. Yo la verdad que no vi la ceremonia, eh, por razones más bien laborales, tampoco vi la del año pasado, reconozco, pero uno se entera después, pero me gustaría que nos dieras tu impresión respecto de la ceremonia de ayer. Bueno, a ver, por lo que supe después hay que distinguir lo que fue el Congreso, el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, donde estábamos nosotros, y otros sectores de donde habían asesores, por ejemplo, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados del ex Congreso. En lo que lo principal, por supuesto, ocurría al interior del Salón de Honor, donde estaban los convencionales y las autoridades invitadas. Yo diría que la ceremonia fue, en relación a la del 4 de julio del año pasado, inmensamente superior, sin ningún grado de comparación. Y las razones son varias. Primero, la formalidad. ¿Ya? La formalidad de estar al interior del salón ya de por sí es un elemento importante. El año pasado se hizo al aire libre. Enseguida el vestuario, aunque parezca un detalle, pero el vestuario de los convencionales, en su gran mayoría, o en un número importante, digamos, era un vestuario formal, al igual que el de los invitados. No asistieron demasiados invitados. Se cantó la canción nacional, que puede ser algo de perogrullo, pero no lo fue el año pasado, en que no dejaron interpretar a los niños de una orquesta sinfónica la canción nacional. Aquí se cantó y se cantó con fuerza, ¿eh? Y con un término de Viva Chile. Y se cantó dos veces, eso sí que es raro, porque la segunda fue una al comienzo, que digamos lo normal en cualquier ceremonia pública, y la segunda al final, que el maestro Valentín Trujillo fue al piano y la tocó, a solo piano, pero el piano retumbaba perfecto en el Salón de Honor. En cuanto al contenido de los discursos, hubo tres discursos.
primero habló el vicepresidente Gaspar Domínguez, hizo un discurso, yo diría, políticamente correcto, aunque mucha alusión personal y la relacionaba con la constitución política, con el proyecto de constitución. Él pertenece a las minorías sexuales, entonces un poco decía cómo están acogidas estas minorías sexuales dentro de la Constitución. Enseguida habló María Elisa Quintero, la presidenta, que para mi gusto lo hizo bastante bien. Obviamente desde una óptica partidaria del apruebo. Ella describió diversos aspectos que estaban contemplados en la Constitución y que son propios de movimientos sociales, que es al grupo al que ella pertenece. Y habló también el presidente de la República, y a mí me pareció que fue un discurso relativamente unitario, no en ningún caso jugado por la opción del apruebo. De modo que los tres discursos yo los encontré razonables. No me interpretan políticamente, pero debo reconocer que desde el punto de vista de la formalidad y del contenido fueron políticamente correctos, por decirlo de alguna manera. Esa fue un poco la forma en que se dio la actividad de ayer. Nos entregaron a cada convencional un proyecto o sea, no un proyecto, ya el texto de la Constitución política, que la tenía por aquí para mostrársela, pero no la encuentro ahora. Y sería todo. Raúl, ¿cómo interpretas esto? Porque yo he escuchado distintas interpretaciones de lo que sucedió ayer, ya claramente en el plano de la interpretación. O sea, la pregunta es, ¿cómo interpretas tú que tal como tú mismo lo dijiste al partir, haya sido tan distinto el tono, el contenido, el comportamiento de los asistentes, el vestuario, que haya sido tan radicalmente distinto el del comienzo con el del final? Lo que ocurre es que el año pasado, el 4 de julio del año pasado, fue realmente una locura. Fue una cosa, no, yo nunca en mi vida había visto algo así. Que la canción nacional, por ejemplo, se interrumpiera con gritos para mí es una cosa totalmente novedosa, además como imperdonable, en un acto que debiese ser solemne. Yo creo que lo que ocurrió el año pasado es que todavía estábamos más en medio de la pandemia. Yo recuerdo, por ejemplo, las limitaciones que teníamos de aforo en el hotel. Nosotros no podíamos bajar a tomar desayuno, nos llevaban todo a la habitación, que uno estaba encerrado. Era como estar presos, pues nos iba a buscar un bus, nos dejaba, estábamos allá en salas de a pocas personas y después nos devolvían. Entonces, en parte creo yo que se explica por el encierro, la crisis sanitaria, por ir de lo mayor a lo menor. Y en segundo lugar, porque se sintieron los convencionales liberados para expresar sus posiciones. Y dentro de los convencionales hay muchos que figuraban como independientes, que formaban parte de la lista del pueblo. De ese momento después se acabó la lista del pueblo, pasó a llamarse Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente, y los movimientos sociales. Gran parte de ellos habían participado en las protestas de los días viernes y en lo que siguió al 18 de octubre, no en la parte pacífica precisamente, sino que también en la violenta. Entonces, lo que había ahí ese día era, primero, una sensación de que habiendo ganado la mayoría de candidatos de izquierda, era 100% seguro la victoria del apruebo, 100% seguro, no estaba en discusión. Y segundo, como no estaba en discusión, podían libremente exteriorizar sus sentimientos, y sus sentimientos eran eso, eran que soltaran a los presos y prácticamente legitimar el uso de la fuerza, diciendo que aquí el Estado era el responsable. Hoy día, en cambio, el panorama ha cambiado sustancialmente, la pandemia, digamos, se ha ido estabilizando, normalizando,
y las encuestas no dicen que el apruebo vaya a triunfar. Y tampoco se ha instalado la idea de que aquí es una pelea de derecha contra izquierda, sino que simplemente aquí lo que existió, que por lo demás es la interpretación correcta, fue en una crisis política muy severa, como la que tuvimos en octubre, a partir de octubre del año 2019, canalizar esa crisis institucionalmente, independientemente que uno piense que la solución fue buena o mala. Esa canalización institucional terminó en la entrega de este proyecto de constitución, y lo que uno va a votar es si ese proyecto de constitución es bueno o malo. Si triunfa en realidad si triunfa cualquiera de las dos opciones, el problema no va a estar resuelto. Vamos a seguir en la solución institucional, por decirlo de alguna manera. Pero, en mi opinión, ambas opciones entregan un camino muy diverso, porque si triunfa el apruebo, modificar la Constitución, como lo reconocen prácticamente todos, incluso en los discursos lo reconoció la presidenta de la Convención Constitucional en entrevistas posteriores, el presidente de la República lo ha reconocido, pero no se va a poder modificar la Constitución. ¿Cómo no va a modificar la Cámara de las Regiones, por ejemplo, y restituir al Senado? Va a ser fácil decir ya no tenemos dos sistemas de justicia paralelos, sino que solamente uno, y tal vez justicia vecinal, que sería más razonable para algunos pueblos indígenas. ¿Cómo vamos a avalar o cambiar el criterio de la devolución de tierras a los pueblos indígenas por no devolución? Entonces, en mi opinión, el apruebo para reformar es una cosa que puede sonar bien, pero eso es una falsedad. Eso es una cosa que en términos prácticos es muy difícil. Primero porque requiere a lo menos de 4/7 más un plebiscito, pero también hay una norma que es interpretable, y como es interpretable, sin ninguna duda, se va a recurrir a los tribunales de justicia, que es el consentimiento indígena. Y después de recurrir a los tribunales nacionales, se va a recurrir a los tribunales extranjeros. Y eso teóricamente es necesario para modificar la Constitución. Entonces yo la opción del apruebo la veo en términos prácticos que establece la Constitución tal cual está, con pocas posibilidades de modificar. La opción rechazo, en cambio, sí ofrece, en mi opinión, la posibilidad de reformar o dictar derechamente una nueva Constitución mucho más razonable que la que hoy día tenemos, mejor adaptada a los tiempos de hoy. Por lo tanto, a mí esa opción es la que me parece más atendible. Y un paso importante lo ha dado el propio Senado en estos días, al anunciar un proyecto de reforma constitucional que baja los quórum de la Constitución vigente, que son 3/5 y 2/3, para hablar en términos generales, por 4/7. 4/7 es bastante bajo, es un 57%, fácil de alcanzar. Y con eso uno perfectamente puede optar por una reforma a la Constitución que vaya a los elementos esenciales. Y en mi opinión los elementos esenciales son dos. Uno, los derechos sociales, ¿ya? Sí. Con correspondiente contraprestación, que eso se les olvidó en la redacción de la que propusimos, que es incentivar la actividad privada y tampoco prohibir o establecer demasiadas prohibiciones a la estatal. Y en segundo lugar, estas políticas identitarias, estas causas identitarias que se establecen en la Constitución, creo que hay que regularlas de una manera menos talibanesca, por decirlo de alguna forma, porque lo que se hizo en la Constitución va a significar que todo va a ser llevado a los tribunales de justicia para que se interprete. Y uno podría agregar un tercer elemento, y en ese tercer elemento es que no hayan exclusiones políticas. Porque aquí derechamente, en este proyecto de Constitución, se excluyó a un sector que es la centro derecha, y los acuerdos políticos
A los acuerdos políticos se llegaba en sesiones que no eran oficiales, donde no habían secretarios, donde no habían actas, ni siquiera se realizaban dentro del Congreso Nacional, la gran mayoría. La derecha simplemente llegaba a votar, era Claro. testigo, pero no era actor del proceso constitucional. Claro que sí, Raúl, estamos con el abogado Raúl Celis, académico, también ahora ex convencional constituyente por el Distrito 7, nuestra quinta región costa. Raúl, están ocurriendo varios hechos, varias figuras de centro izquierda ya han manifestado su apoyo a la opción rechazo, el ex ministro Velasco, Javiera Parada, en fin, Felipe Arboe, Isidro Solís, en fin. Hay mucho movimiento político en este camino al plebiscito y me quiero detener en algo que tú señalabas. Lo señalaste a algún medio de comunicación en el sentido de que una parte de la derecha no contribuyó mucho a lograr mayores consensos o mayores acuerdos. ¿A qué te refieres con aquello y qué impacto habría tenido ese mayor apoyo por parte de ese sector de la derecha a la cual tú aludías, Raúl? A ver, es que eso formó parte de una respuesta a una pregunta mucho más amplia. ¿Ah? La pregunta en ese momento fue cuál había sido la participación, un poco lo que me acaban de preguntar ustedes, la participación de la centro derecha, y mi respuesta fue que había sido excluida de las negociaciones. ¿Ya? Entonces, luego de yo decir que fue excluida de las negociaciones, después podemos explicar por qué fue excluida, porque esto tiene un fundamento. Me dicen, bueno, pero parte de la centro derecha ayudó a esta exclusión con una conducta de oponerse a todo. Y yo dije, sí, también parte de la centro derecha ayudó, los sectores más extremos, a que el diálogo se dificultara, y eso a mí me parece que es correcto, que es así, pero hay que entenderlo en un contexto mucho más amplio, de que lo que ocurrió fue dejar fuera a la centro derecha. ¿Ah? Ahora, en ese elemento de dejarlo fuera, lo decisivo no fue que parte de la centro derecha tuviera una conducta, eh, digamos, que justificara la exclusión, sino que lo decisivo fue que los grupos de escaños reservados, más los independientes de la ex lista del pueblo y de movimientos sociales que suman poco más de un tercio y por lo tanto pueden bloquear acuerdos y formar mayoría, pidieron a la centroizquierda, a la izquierda, digamos, a la izquierda institucional, excluir a la derecha de los acuerdos. Ese fue el elemento esencial. Ahora, que haya ayudado a que esto se mantuviera, el hecho de que algunas personas se fueran un poco al extremo dentro de la derecha, sí, pero lo clave no fue la conducta de la centro derecha, lo clave fue este elemento del tercio de escaños reservados más independientes que le pidieron a los socialistas y al Frente Amplio, para ponerle nombre y apellido, que la derecha no formara parte de los acuerdos en las materias importantes. Raúl, y un poco en ese mismo tema, y yo por supuesto tengo solamente la información que uno puede leer en la prensa y lo que escucha de entrevistas como la tuya, ¿qué rol le asignas al Partido Comunista? Porque lo que yo he leído, lo he leído, por ejemplo, de la convencional o la ex convencional Marcela Cubillo, que el Partido Comunista fue muy hábil en dirigir y en armar las votaciones. ¿Crees tú que hubo como una estrategia ahí planificada y bueno, y por lo que tú dices, naturalmente con mayores condiciones de ser exitosa? Porque algo que tú comentabas al comienzo es que la gente que uno creía independiente finalmente no estaba, no sé si lo comentaste tú ahora, pero tengo la impresión de que sí, o si no me desdices, pero había una impresión de que la lista del pueblo, por ejemplo, no era política o que había gente independiente.
que en realidad no solamente no era independiente, sino que estaba en un sector ideológico determinado y que eso era más bien a la izquierda de la izquierda. ¿Crees tú que ahí jugó un rol el Partido Comunista? Claro, la teoría mía, claro que esto es casi una virtud la que yo creo que ellos tuvieron. Sí, Porque los escaños reservados, por ejemplo, los escaños reservados no son necesariamente de izquierda, pero actuaron con criterio de bloque, a que ya, sus propias causas se establecieran. Daba lo mismo si era un sistema presidencial o un parlamentario, lo importante era la restitución de tierra, que se le ya, reconocía en su sistema de justicia, 17. Después la ex lista del pueblo, que tenía 26, eh, lo que tenían básicamente eran las causas de las personas privadas de libertad, menos facultades a las Fuerzas Armadas, a carabineros, y muchas causas de nicho. Nuevamente, cuestiones que no tanto pensando en la política nacional, sino que en lo que a ellos les les interesaba interesaba. visibilizar. Y el tercer grupo, movimientos sociales, estaban el grupo feminista y algunos ecologistas, pero en fin, entre todos ellos juntaban 56 votos que inicialmente no votaron de una misma manera. Y mi impresión, esta es una teoría personal, pero que la he desarrollado bastante y me parece que otras personas la han ido adoptando también, es que quien detectó este tercio que se movía en la convención y que podía ser el bloque decisivo fue el Partido Comunista. Y Ya, el Partido Comunista tiene varios convencionales de muy buen nivel. La Bárbara Sepúlveda, por ejemplo, una abogada joven a la que yo le veo muchísimo futuro político. Marcos Barraza es un tipo muy hábil políticamente. Hugo Gutiérrez también lo es, a pesar de que no coincidimos mucho en comisiones, él se dedicó más bien a la Comisión de Justicia. Pero ellos fueron los que detectaron este fenómeno, esa es mi impresión, y los estimularon a unirse, ¿ya? ya, Y eso explica que si uno ve, hay muchas votaciones algo locas, por decirlo de alguna forma, la sí, nacionalización inmediata del cobre, 64, 65, 59, entonces son estos grupos, estos tres grupos más el Partido Comunista. En otras oportunidades no votaron con el Partido Comunista, pero el Partido Comunista ahí fue muy hábil en detectar eso. Y obviamente, después lo que ocurrió fue que le pedían el voto a este grupo y este grupo decía conforme, pero me establecen los sistemas paralelos de justicia, me establecen que los animales son seres sintientes, me establecen que tiene que haber un derecho, una defensoría de la naturaleza y que la naturaleza tiene derecho igual que las personas. Hay una defensoría de la naturaleza, de los derechos de la naturaleza y no de las víctimas, es una cosa absurda. Eh, pero yo creo que ahí hubo mucha habilidad del Partido Comunista. Para mí no es tanto una crítica. Ahora, en el sistema político, y ahí yo discrepo un poquito de la Marcela, en el sistema político habían presidencialistas, semipresidencialistas y parlamentaristas. Fuimos votando cada una de las propuestas en la comisión. Se cayó la propuesta de la UDI, se cayó la propuesta de RN, se cayó la propuesta del Partido Socialista, estas eran las presidencialistas. Quedaba ya. una sola, que era la del Partido Comunista. Si se caía la del Partido Comunista, nos quedábamos sin régimen presidencial. Y nosotros votamos a favor de la del Partido Comunista, Ya. porque mantenía el sistema presidencial, después lo podíamos ir adecuando. Ahí Ahora, también hubo una estrategia, claro. es que no tuvimos No alternativa. tenían opción, No claro. tuvimos opción, porque si no íbamos a derivar probablemente a un semipresidencialismo con un primer ministro, que nadie iba a entender eso en el país. Entonces, claro, ahí se unió el Partido Comunista con el socialista, con la derecha, y O dimos con la... parte de la derecha. No, ¿O la toda, derecha total no, completa, votó ahí? completa. Ahí votamos Ya, todos, incluida la Marcela, por la Marcela Cubillo, votamos a favor de esa propuesta porque si no nos quedábamos sin nada, sin sistema político. Pero esa fue la razón.
Ahora, si uno mira la estructura política que quedó, con un sistema presidencial atenuado y un bicameralismo asimétrico extremo que no existe en ninguna parte del mundo, claro, a lo que más se acerca era a la idea comunista de tener un sistema presidencial con una sola cámara. O sea, al final, Claro, si uno va al resultado, ¿quién es el que sale más cercano a lo que se quería? El Partido Comunista. es el que resultó ganador ahí. Sí, Mauricio, ¿nos queda poquito tiempo? Sí, sí queda poco, pero quiero aprovechar de preguntarle a Raúl, Raúl, para que quede bien claro, supongamos que gana finalmente la opción rechazo, por la cual tú estás, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es la salida que viene? Ese es uno de los temas que se discute bastante. ¿Cómo lo vislumbras tú? con un gran acuerdo político, parecido al del 15 de noviembre, que firmó por lo demás el presidente Boric, o parecido al que se produjo después del plebiscito, perdón, después bien digo, del plebiscito del sí y el no, cuando ganó el no, que hubo una reforma constitucional muy importante en el gobierno militar, al final del gobierno militar, que fue aprobada con más del 90% de los votos. Entonces, yo lo que vislumbro a partir del 5 de septiembre es un gran acuerdo político que yo lo he venido sosteniendo desde enero, por lo menos de este año, donde se fijen mínimos comunes, como se le llama ahora, que regulen un 80-90% de las materias constitucionales en las que estamos de acuerdo. Si eso es lo más loco de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a votar, es que estando en un 80 o 90% de acuerdo en las cosas principales, la gran mayoría de los sectores políticos, se presenta una constitución política que no tiene mucho que ver con ese 80 o 90%. Entonces, un gran acuerdo político y donde uno va a tener que definir qué hacer es cómo ese acuerdo político se traspasa a una constitución política. Si es a través de llamar expertos constitucionales, a un grupo de expertos de los distintos sectores, pero con este paraguas ya diseñado, o se vota una nueva convención constitucional, que a mí me cuesta Es creer que tan la difícil población. esa opción, ¿eh? Y yo no creo que sea muy buena. O Y cara sencillamente, además, ¿o no? ¿ah? Y cara. Y es cara, sí, sí, es cara, es cara. Y la tercera opción es que sea el propio Congreso el que la redacte. Ahora, a mí la opción que más me gusta es, y en cualquier caso yo la plebiscitaría después, cualquier caso, cualquier alternativa. A mí la que más me gusta es la de los expertos. ¿Ah? La primera, sí, es la Sí, más pero en la de convincente. los expertos tomaría una precaución, porque yo me he dado cuenta en la misma convención que una cosa es ser un académico de derecho constitucional y otra cosa es haber formado parte de la administración pública y conocerla. Sí, Los teóricos del derecho constitucional, la verdad es que proponen cosas que en Chile son inaplicables. Y eso uno lo veía muy bien cuando opinaba Felipe Arboe, o Fachaín, que habían sido parlamentarios, o Cristian Monker, la misma Marcela Cubillo, que decían, oye, pero si es que esto no es no se puede. no Claro. se puede, claro, esto es una locura. ¿Cómo en los estados de excepción constitucional, por ejemplo, que tuvimos muchas discusiones, terminaron porque nosotros estuvimos en contra, eliminando el estado de emergencia? Es una brutalidad. Con esto de querer eliminar a las Fuerzas Armadas y sin conocimiento, se eliminó la policía marítima, que tuvimos que reponerla en las comisiones transitorias, o sea, la Directemar, gran parte de las funciones de la Directemar carecían de total sentido, pero eso era por ignorancia. Claro. Entonces, yo no me iría ahí por teóricos, creo que tiene que haber un conjunto de personas que conozcan bien la administración del Estado, y que sean por lo menos la mitad, porque a los teóricos les gusta dibujar, diseñar cosas que en la práctica no funcionan. Muchas gracias, Raúl, por esta conversación. Bueno, y trata de descansar un poquito también, ¿ah? Sí, no, sí, eso está presupuestado, pero para después Ya, del del plebiscito, 4. después del 4 de septiembre. Así es. Que estés muy Bueno, bien, un abrazo. muchas gracias a ustedes, ¿ah? Que les Gracias, vaya Raúl. bien. Ya, Chao. chao, Muy, chao. muy agradecidos de tu permanente gentileza.
Macarena, ahora sí, vamos a la pausa. Vamos y volvemos en Maca Marca la Pauta.